Hola santos y santas, amigos y amigas, qué bueno estar acá. Vamos a seguir, ya casi estamos terminando el libro de números, estamos en números capítulo 35 y vamos a ver que estas son instrucciones. Números 35. Ok. Y habló el Señor a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán de Jericó diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales y para su ganado y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad a la parte de oriente 2000 codos, y a la parte del mediodía 2000 codos, y a la parte del occidente 2000 codos, y a la parte del norte 2000 codos, y la ciudad en medio. Eso tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de acogimiento, las cuales daréis para que el homicida se acoja allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades, ellas con sus ejidos. Y las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que mucho tomaréis mucho, y del que poco tomaréis poco, cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posición que heredará. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hubiereis pasado el Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de acogimiento tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno por yerro. Y os serán aquellas ciudades por acogimiento del pariente, vengador, que eso después lo voy a explicar. Y no morirá el homicida hasta que esté a juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de acogimiento. 3 ciudades daréis de este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de acogimiento. Entonces vamos a quedarnos ahí porque quería decir algunas cosas. Ahora, las instrucciones están claras, pero esto es importante porque en el Antiguo Testamento vamos a ver que pasan cosas que tienen que ver con las ciudades de refugio. Aquí dice ciudades de acogimiento, ciudades de refugio. Tiene que ver con eso. Entonces uno como que, para entenderlo bien, vamos a hablar un poco de eso, ¿ok? Especialmente en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero es importante, es importante. Entonces vamos a, primero, Dios le ha dicho a Israel que cada tribu le dé ciudades a los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas no tienen tierra. No hay una tierra, entre toda la tierra que hemos visto de Israel, no va a haber una tierra que diga: esta es la tierra de Leví. No, los levitas no tienen tierra. Entonces las tribus le dan a los levitas ciudades. En total, 48 ciudades para los levitas, en total. En todo Israel, 48 ciudades. Y de esas 48, 6 son ciudades de acogimiento o refugio. Vamos a decirle ciudades de refugio, ¿ok? 6 son ciudades de refugio. ¿Qué es esto, ciudades de refugio? ¿Qué pasa? Cuando alguien accidentalmente, ahora esto es exclusivamente accidental, no es al propósito, cuando alguien accidentalmente mata a alguien o lastima a alguien muy lastimado y lo mata, entonces esta persona que accidentalmente, por ejemplo, en un accidente de trabajo, accidentalmente mata a otro, ¿qué pasa? La familia del muerto, del que murió en el accidente, obviamente va a estar mal, alterada, va a querer vengar al muerto. Entonces la persona que accidentalmente mató, ¿qué tenía que hacer? Irse a la ciudad de refugio, irse a una ciudad de refugio, y de ahí hablar con los jueces de la ciudad, con los sacerdotes también, y decir: este es mi caso, miren, yo tuve un accidente de trabajo y maté a una persona accidentalmente. Entonces ahí primero la persona se tenía que ir a la ciudad de refugio, ahí estaba protegida, y daba su caso, y ya los jueces, los líderes investigaban y daban su juicio, ¿no? Y si la persona era inocente,
que de veras había sido un accidente, entonces la persona que tenía que quedar a vivir ahí por todos los años que esté el sumo sacerdote vigente. Ese que tenía que quedar a vivir ahí obligadamente si quería estar vivo, ¿no? Ahora, si esa persona que accidentalmente mató y de veras fue un accidente, pero, y ya le dijeron, ok, eres inocente, quédate en la ciudad de refugio, pero pasaba algo y se salía de la ciudad de refugio, entonces si el familiar del muerto lo mataba, entonces ya está. O sea, no tenía culpa, porque salió de la ciudad de refugio. O sea, esa persona que accidentalmente mató a alguien tenía que quedarse en la ciudad de refugio hasta que se muera el sumo sacerdote vigente. Ya cuando se moría el sumo sacerdote, ahí sí esta persona que mató accidentalmente podía regresarse a su casa, a su tierra. Pero para eso eran las ciudades de refugio. Era para la gente que había matado, pero sin intención, accidentalmente a otra persona. Ahora, si una persona había matado al propósito, intencionalmente, entonces esa persona no podía ir a la ciudad de refugio, esa persona era juzgada. Que esa persona era juzgada. Pero las personas, las ciudades de refugio eran para esto. Vamos a ver más adelante que pasan cosas. Entonces, la historia va a decir, sí, él se fue a la ciudad de refugio. Y uno dice, ¿qué es eso? Y va a haber un caso, creo que es en la época de Salomón, que David tenía un hombre que había sido, lo había hecho pasar una vergüenza, ¿no? Y David lo perdonó, porque el hombre le pidió perdón, pero después cuando David murió, Salomón, justo este hombre estaba en la ciudad de refugio y no sé qué pasó, sus siervos escaparon, entonces el hombre fue a buscar a los siervos y lo agarraron y lo mataron. Entonces es importante por eso leer estas cosas y entenderlas bien. Las ciudades de refugio eran para los que han matado accidentalmente. Vamos a leerlo acá, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Israel le está dando, todo el pueblo de Israel le está dando a los levitas 48 ciudades. De esas 48, 6 son de refugio. Antes de ir ahí voy a decir algo más, ¿no? Que está acá. Ahora, primero Israel le tenía que dar ciudades a los levitas. Ok. Y no solamente eso, les daba ciudades y de esas ciudades, obviamente, unas partes eran para las casas, pero también tenían que darle espacio afuera en su jardín o en su patio para que tengan sus animales, ¿no? Que en esas épocas tenían sus ovejas, sus mulas, sus burritos, sus vacas, no sé. Entonces no solamente era la casa y espacio para el ejido, ¿no? El ejido era como el patio, el jardín, el lugar para los animales. Y ahí dice que era 1000 codos, ahora no he visto cuánto es 1000 codos, ya mañana lo voy a ver. Entonces su casa, sus 1000 codos para sus animalitos, de su casa hasta el muro de la ciudad, ¿no? Entonces tenían, o sea, qué específico es Dios, ¿no? O sea, no solamente para ellos, para la familia, sino para sus animales, tenía que haber espacio. O sea, Dios está diciendo los detalles para que Israel les dé bien las ciudades a los levitas, ¿no? Y todas las ciudades tenían sus casas y sus ejidos, ¿no? Para sus animalitos. De ahí, ¿no? 6 ciudades eran de refugio, de acogimiento de refugio. Y quería leer, y bueno, 48 en total, pero de 6 de refugio, ¿no? Entonces quería decir esto de acá. Dice, hablan los hijos de Israel y diles, cuando hubierais pasado el Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de acogimiento tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno por hierro, accidentalmente, ¿no? Y os serán aquellas ciudades por acogimiento del pariente vengador. ¿Qué quiere decir? O sea, lo digo así porque no me parece que está bien, bien escrito. ¿Quién soy yo para decir no? Pero me parece que está difícil de entender. Y os serán aquellas ciudades, las de refugio, por acogimiento del pariente vengador. O sea, esta ciudad de refugio era para que el que había asesinado, había matado sin querer, no asesinado, había matado sin querer, esta ciudad lo protegía del pariente vengador, O sea, la persona que murió por este accidente, obviamente sus parientes, quizás algunos querían vengar, ¿no? Vengar la muerte, obviamente. Entonces, la ciudad de refugio era un refugio
del pariente vengador y no morirá el homicida hasta que esté a juicio delante de la congregación. Entonces, el homicida, el que había matado sin querer, tenía que ir a juicio sí o sí, ¿no? Entonces, 6 ciudades eran de refugio, de las 48, de los levitas. Son las ciudades, todas las ciudades son de los levitas. Estas 6 ciudades pues, serán por acogimiento. Ahora, vamos a quedarnos ahí, porque más adelante, no sé si aquí se da el nombre de las ciudades, pero se da más instrucciones, ¿no? Se da más instrucciones sobre este tema interesante y es importante, amigos, ¿sí? La verdad que todo esto también uno dice, ¿con qué tiene que ver Jesús acá? No, Jesús es nuestra ciudad de refugio, amigos. Y más, ¿no? Es una mejor ciudad de refugio porque aquí, aquí la ciudad de refugio era una ciudad de refugio para los que habían matado accidentalmente. Jesús murió por todos los pecados, amigos, los pecados accidentales y los pecados al propósito. Entonces, Jesús, si nosotros recibimos su salvación y de veras nos arrepentimos y de veras creemos en Él, en su muerte, su resurrección y que Él es Dios y Él nos salva y nos entregamos todo, le entregamos todo le decimos todas nuestras faltas, le entregamos todos nuestros pecados, nos arrepentimos ante Él, Él nos perdona todo. O sea que Él es mejor que la ciudad de refugio, porque la ciudad de refugio era solamente para los que han matado accidentalmente. Pero ¿cuántas personas han hecho cosas? Hemos hecho, a ver, yo no mataba así, pero hemos hecho cosas intencionalmente, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Mateo 5, en el Sermón del Monte, Jesús dice que la ley dice no matarás, pero cuando uno se enoja mucho con alguien más, que se enoja descontroladamente, eso es como matar. Eso es, uno será juzgado por así, por enojarse descontroladamente. Entonces, ¿cuántas veces, amigos, yo y quizás ustedes, en algún momento nos hemos enojado descontroladamente con alguien, ¿no? Entonces, Jesús es nuestra ciudad de refugio para aquellas cosas que hemos hecho accidentalmente y para las cosas que hemos hecho al propósito. Ahora, obviamente la ciudad de refugio era para casos de gente que había muerto, ¿no? Pero ¿y cuántas cosas hemos hecho intencionalmente, no? Jesús es nuestra verdadera ciudad de refugio, amigos. Nadie más. En el Salmo 18, David dice, te amaré, oh Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fuerte mío, me confiaré, escudo mío y cuerno de mi salud, mi refugio, ¿no? Con mucha razón lo dice. Bueno, vamos a quedarnos ahí y ya si Dios quiere, seguimos mañana.